Hablaremos del robo de la Gioconda. A comienzo del siglo XX, la Mona Lisa, la Gioconda, la obra de Leonardo, era muy conocida, pero quizá no tenía la fama que tiene hoy. Hubo un hecho policial que la transformó en la obra más visitada y más famosa de la cultura pictórica. ¿Y qué fue? Su robo. Se lo afanaron. Se afanaron la Gioconda, como quien dice. El martes 22 de agosto de 1911, las salas del Museo del Louvre se abrieron al público y una de las paredes del Salón Carré, donde se exponían algunas de las pinturas más importantes del museo, mostraba un espacio vacío. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Sí. La Gioconda no estaba. Se afanaron la Gioconda. Bueno, se afanaron la Gioconda, dijeron. Horas antes los vigilantes ya habían detectado el hueco, pero no se alarmaron, pensando que la obra podría haber sido trasladada al recién estrenado estudio fotográfico del museo, algo que se solía hacer sin avisar. Sin embargo, cuando se comprobó que efectivamente no estaba en ningún lado, los directivos y las más altas autoridades entraron en pánico y empezaron a gritar, ¡ay, ay, ay, ay! La noticia del robo del cuadro ocupó las portadas de diarios de todo el mundo, menos posiblemente de la Argentina. El Louvre permaneció cerrado una semana para investigar el robo. Las crónicas periodísticas decían, paso a leer algunas crónicas periodísticas que tengo aquí, un minuto para... Sí. Aquí está. Sí, amigos, tenemos la crónica periodística. Se viene el periodismo. Vamos, estamos con toda la información. Discúlpeme, pero el maestro interpretó que yo le estaba dando orden de tocar. Aquí leo, a ver. Hasta ahora han resultado infructuosas las pesquisas de la policía. El marco ha sido hallado en una escalera interior del edificio. Mirá, le dejaron el marco. Quiere decir que algo de decencia tenían los ladrones. Sí. No se explica que el ladrón haya podido salir con un lienzo de 80 centímetros de anchura, 70 de longitud, sin llamar la atención de los vigilantes. Lo enrolló. Lo enrolló y se lo metió en el bolsillo. Cuando 80 centímetros lo doblás, ya son 40. 70 lo doblás, ya son 35. Sí, claro. No, pero te lo pones abajo del piloto y salís tranquilamente. Es un cilindro. En las declaraciones prestadas por un pintor y varios albañiles que trabajaban en salas inmediatas, quedó afirmado que el día 21 el cuadro estaba en su sitio a las 7 de la mañana, pero a las 8:30 ya había desaparecido. Le hago una conjetura detectivesca. Sí. Si lo afanaron entre las 7 de la mañana y las 8:30. Y sí, señor, claro, Sí, sí. Son los datos que dieron recién. No, dijeron que a las 7 estaba. Sí. Y 8:30 no estaba. ¿Qué quiere decir? Se lo afanaron entre las 7 y las 8:30. Pero sí, señor, claro. ¿Cómo? No me diga que no lo impresionó este dato. No, es lo más lógico. Otra crónica. La policía sospecha que los ladrones entraron el domingo por la tarde en el museo, que se ocultaron en los baños, en el excusado, y que disfrazados de albañiles salieron el lunes cometida ya la fechoría. Esto no me lo creo. Estuvieron toda la noche en el baño, entonces. Y sí. ¿Por qué? Pero no había un guardia ahí nocturno que caminaba o algo. No los vio. Se metieron adentro. No va a andar en todos los retretes el serenata. Bueno, a la semana el Louvre reabrió. Fue el martes 29 de agosto de 1911. Se batió el récord de visitantes porque se formaron interminables colas de personas que esperaban para ver cómo no estaba la Gioconda. Claro, la gente quería ver más quería ver el agujero más que el cuadro. Por favor, qué morbo, qué morbo. Sí, los amantes del arte iban para ver otras obras con melancolía,
porque si había sido tan fácil el robo de la Gioconda, seguro que pronto se robarían otras piezas que saldrían de la vista del público para siempre. Entiéndase que la reproducción todavía no era algo muy considerable. No te comprabas una buena foto color de la Mona Lisa por unos pesos ahí en la esquina justamente del Louvre, como ahora. Bueno, las primeras hipótesis apuntaban a que el robo tal vez fue una llamada de atención por la falta de medidas de seguridad del Louvre. Otros decían que quizá el ladrón se pondría en contacto con el museo para pedir un rescate por la obra. Sí. Incluso llegó a pensarse que el cuadro podría haber sido robado por alguien obsesionado con la mujer representada en el retrato. Bueno, como quiera que fuera, las semanas iban pasando y no había noticias de la Gioconda. En determinado momento las autoridades se pusieron a investigar a varios individuos que habían estado relacionados con otro robo en el museo 4 años antes. Y los tipos en cuestión eran el poeta Guillaume Apollinaire y el pintor Pablo Picasso. ¿Sí? Sí, el pintor Pablo Picasso, sí señor. Opa. La policía empezó a investigarlos a los dos. La razón era la siguiente. En 1907, el belga Joseph Géry Pierret, amigo de Apollinaire, que también era muy aficionado a la pintura, afanó, 2 antiguas estatuitas que terminaron en la casa de Picasso por un precio ridículo. Cuando supieron que los buscaban, Apollinaire y Picasso, quisieron descartar, estoy hablando de las estatuillas, Sí. quisieron deshacerse de las estatuas. Picasso propuso tirarlas al río, pero al final no se atrevieron. Al final, Apollinaire, digo repitiendo al final 2 veces, Sí. intentó venderla de forma anónima, pero le salió mal y los agarraron. La pasaron mal, pero al final la cosa no pasó a mayores. Pero sí le quedaron esos Los antecedentes. Claro, Así que la cana fue a ver. Dijo, estos muchachos deben estar metidos. Al fin se llegó a la conclusión de que eran una banda internacional de ladrones y traficantes de arte. Picasso, Apollinaire y Pierret, el belga. Apollinaire tenía un pasaporte ruso, aunque había nacido en Italia, y para conseguir la nacionalidad francesa tuvo que participar en la Primera Guerra Mundial como voluntario, mirá vos. La policía consideraba también que había otro móvil para robar la Gioconda. Apollinaire y Picasso habían sido partidarios de las propuestas del futurista Marinetti con respecto a la quema de los museos y de sus obras para dejar paso al arte nuevo. Así que en septiembre de 1911, un mes después de la desaparición de la Gioconda, Apollinaire fue detenido. Lo interrogaron y al final lo metieron en cana, en la prisión de la Seine, en París, durante 2 días. Pasado ese tiempo, Picasso fue también encanado e interrogado. Se le sometió a un careo con Apollinaire. Cuando Picasso vio a Apollinaire, que llevaba 2 días preso, se asustó. Pensó que aquel episodio podía acabar con su carrera de artista y negó conocerlo. Dijo que no lo conocía, Apollinaire. Al final la cana les dio la viada a ambos. Se la dieron, lo fajaron. Hasta que se demostró que no tuvieron nada que ver con el robo de la pintura. Y lo soltaron. Pero algunas sospechas quedaron. Pasaron 2 años. En noviembre de 1913 quedó demostrada de forma definitiva la inocencia de Apollinaire y de Picasso. Pasó lo siguiente. Un tal Signore Géry, un anticuario, Géry debe ser, de Florencia, comenzó a organizar una exposición d'arte. Las muchas cartas que recibió, una lo sorprendió.
estaba firmada por un tal Leonardo D. y le ofrecía la Gioconda. Ajá. El señor Geri habló con el director de los museos de Florencia, el señor Pozzi, y se pusieron de acuerdo para pedir al firmante de la carta que fuera a Florencia con el cuadro. Mientras tanto, le avisaron a Lacana y al director general de Bellas Artes, el comendatore Conrado Ricci. El misterioso tipo que dijo tener el cuadro contestó que iría hasta Florencia y pidió por la pintura $500,000 de liras. Sí. Precio que el anticuario aceptó. Y así, el 13 de diciembre de 1913, se juntaron. El señor Geri se presentó acompañado del director de los museos de Florencia. El vendedor no pareció molestarse. Estaba ansioso, y dice la crónica, llegado el momento, acudieron al hotel y el ladrón sacó el cuadro de una caja de doble fondo y lo mostró. Y efectivamente era una Gioconda. Sí. Pero como en el cuarto del hotel no había suficiente luz, se acordó que fuera trasladado a la galería de uno de los museos principales de Florencia. Algunos arañazos en la pintura descritos en el catálogo del Louvre, preexistentes, ¿no? Arañazos preexistentes, permitieron comprobar la autenticidad del cuadro. Inmediatamente, la policía se metió en el hotel y ahí encontraron al misterioso Leonardo y lo metieron en cana. Sorprendido, el vendedor no opuso ninguna resistencia. Durante su declaración ante la policía, dijo que se llamaba Vincenzo Perugia, que era un pintor de brocha gorda y que en agosto de 1911 estaba trabajando en el Louvre, y el 21 de aquel mes, el día en que el museo estaba cerrado al público, arrancó el lienzo del marco, aprovechando un momento de descuido, y salió lo más pancho a la calle, escondiéndolo debajo de unos cartones. Y tuvo la Gioconda en su casa 2 años. Sobre el motivo del robo, el ladrón dio un discurso nacionalista. Dijo que habiendo notado mientras estaba trabajando la gran cantidad de cuadros italianos que había traído Napoleón para enriquecer los museos franceses, pensó en apoderarse de alguno que volviera a Italia y eligió la Gioconda por tratarse de una obra muy renombrada, ¿no? Los tribunales de justicia escucharon conmovidos los argumentos del trabajador y condenaron a Perugia a unos pocos meses de prisión. A los 7 meses salió. Recuperada la Gioconda, fue expuesta en Florencia, en la galería degli Uffizi, durante 5 días. Se juntó una manifestación para verla. Lo mismo ocurrió en Roma cuando fue exhibida en la Galería Borghese. Por último, la obra pasó un par de días en la Galería Brera de Milán, desde donde regresó a París. El 4 de enero de 1914, el cuadro volvió al Louvre, donde se convirtió en el cuadro más importante hasta hoy. Anexo. Sí. En 1932, el periodista Karl Decker publicó una información según la cual el autor intelectual del robo había sido un enigmático argentino llamado Eduardo Valfierno. En 1914, cuando Decker trabajaba como reportero en Casablanca para el New York Journal, el propio Valfierno le contó la verdadera historia que había tras el robo de la Mona Lisa. Su objetivo era enchufarle a coleccionistas ricos y en el mayor secreto 6 copias falsas, haciéndolas pasar cada una por la verdadera. Pero ¿qué había que hacer para que los coleccionistas creyeran que tenía la verdadera? Respuesta: robar el original y esconderlo. Claro. Y eso es lo que parece que hizo con Vincenzo Perugia.
En uno de sus viajes a Francia, donde se hacía llamar marqués, Valfierno conoció a Yves Chaudron, un artista que se dedicaba a falsificar pinturas del Renacimiento, y ambos idearon la estafa. Chaudron realizó 6 copias de la Gioconda de gran calidad sobre madera de álamo original del siglo XVI, con óleos que hizo él mismo, utilizando los procedimientos y componentes habituales de la época. Con la noticia de que había desaparecido la Gioconda, le fue fácil a Valfierno vender las 6 copias a distintos coleccionistas inescrupulosos que le pagaron fortunas pensando que adquirían la famosa obra de arte. Perugia conservó el cuadro por 2 años, esperando en vano que se conectaran con él, pero Valfierno ya no lo necesitaba. Había conseguido el dinero planeado. Por otro lado, el original era intensamente buscado por la policía, por lo cual era muy peligroso de poseer. Y fue entonces que Perugia contrató o conectó al coleccionista fiorentino, tal como lo hemos contado, ¿no? Tras aquella estafa, Valfierno y este muchacho Chaudron viajaron a Los Ángeles en 1931, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida. Valfierno concedió una entrevista al periodista Carl Decker, en la cual confesó, como hemos dicho, el origen de su fortuna. Fue explícito y dio los suficientes detalles como para que los especialistas acreditaran la veracidad de sus dichos, incluyendo la identidad de los 5 estadounidenses y el brasilero, que pagaron $300,000 por cada falsificación, con la única condición de que la historia fuese divulgada después de su muerte. Ninguno de los compradores engañados pudo recuperar el dinero desembolsado. Y tampoco nosotros podemos dar fe de la verosimilitud de esta versión de la historia. Hay un libro de nuestro amigo Caparrós que yo lamento confesar que no he leído, acerca del robo de la Gioconda. No sé si es que se refiere a este u otros episodios, ¿no? Qué historia interesante, ¿eh? Muy linda historia, muy linda historia, realmente. Mona Lisa se llama justamente la canción que nos va a cantar Nat King Cole. Mire usted, justo se una llama versión, sí, claro, que toca él el piano, que era un gran pianista. Está con un guitarrista que toca todas las notas del mundo. Después creo que hay un contrabajista, es un trío nada más. Y es una hermosa canción que se llama Mona Lisa, y fue compuesta después de oír este relato que hemos hecho. Bueno, bien. Leonardo da Vinci. No sé si es uno de los númenes de este programa. Es un amigo cercano, pero no es uno de los númenes de este programa. No se parece mucho. No, casi a no. algunos de los amigos de este programa, son un poco más bestiales. Pero Leonardo era ya en vida una verdadera leyenda. Nació en 1452 Leonardo. Y bueno, ya mientras vivía era muy, muy famoso, casi en el sentido actual de la fama. Se hablaba de su hermoso rostro y de su figura, de su fuerza, de la dulzura con que trataba a los animales, como si eso fuera una virtud, su brillante inteligencia, la variedad y la extensión de su talento. Era así un poco de todo, ¿no? Antes que nada era pintor, pero también era arquitecto, escultor, ingeniero, músico. Me hace acordar aquel verso: cuando cumplí los 6 años, yo ya era un sabio hecho, todo un hombre de provecho y más leído que un doctor. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano, y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Bueno, ese era Leonardo, en una época en que todavía cabía soñar con l'uomo universale. Además, Alejandro, estos saberes, digamos que en pro de conseguir algún dato más para sostener alguna de sus prácticas, como la pintura, esto lo llevaba a convertirse de pronto en anatomista, ¿no? Y disecaba cadáveres. Sí, claro, era muy, muy hábil en ese asunto. Disecaba cadáveres y hasta tenía
pretensiones mágicas. Él llegó a decir, voglio facere miracoli, quería hacer milagros, ¿y quién no? Y bueno. Después de todo, aquí también queremos hacer, aunque más no sea un modesto milagrito de quinta. Pero digo que el hombre universal era posible en aquella época porque existían, como existieron todavía durante algunos siglos más, los hombres que detentaban todo el saber de su época. Él era uno de ellos. Pero en este mundo en que vivimos hoy, tal cosa ya no es posible. No es posible porque el conocimiento ha crecido tanto, el corpus de nociones que hay que saber en cada ciencia es tan grande que el conocimiento de una sola de ellas insume la vida entera. Llegar a las fronteras de lo desconocido en cualquier ciencia te lleva a la vida. Y así, por ejemplo, podría decirse que una erudición en matemáticas, iba a decir la erudición matemática, pero esto conduce a una especie de paradoja, es como decir la ignorancia medicinal. Es una ignorancia que cura, ¿no? La ignorancia de la medicina. Pero bien, digo, conocer matemáticas tiene como precio ignorar la medicina. Pero es que es así, porque si no, no hay tiempo. El tipo que quiere saber todo lo que se sabe hoy en física deberá resignarse a saber muy poco de música, por ejemplo. Convengamos, Alejandro, que se ha exacerbado a tal punto esta práctica de las especializaciones que en general lo que se logra son especialistas con una altísima dosis de brutalidad, ignorancia y en muchos casos estupidez. Y esto, y discúlpeme que esto se va por las ramas de nuestra charla, pero esto conspira contra el pensar filosófico. Aristóteles, por ejemplo, filosofaba y conocía todas las ciencias sobre las cuales se elevaba para filosofar, pero a menudo los filósofos de hoy se elevan sobre un territorio que desconocen en absoluto. Se elevan sobre ciencias que no conocen. Y a veces, cuando necesitan un punto de apoyo en alguna ciencia concreta, suelen partir de puntos de apoyo de tan ingenua crasitud que llaman la atención de aquel que tenga una mínima versación acerca de esas ciencias particulares. Pero ¿qué sucede? El que es muy versado en ciencias particulares generalmente es versado, como se ha dicho recién, en una ciencia particular, cuanti más en dos. Bueno, ¿qué hacer con esto? Sábato tiene un artículo muy interesante que se llama El porvenir de la ignorancia. Y que es que ahora la ignorancia es un país mucho más vasto del que era, digamos, en 1452. Las cosas que otros saben son enormes. Los volúmenes que no hemos de leer son sobrecogedores. Se parece mirar bibliotecas que nunca serán conquistadas, se parece mucho a mirar las estrellas. Uno siente la misma angustia. ¿Cuántos libros que no leeremos? ¿Cuántas estrellas que no visitaremos? Esto no sucedía en ese año, en que si bien no era posible leer todos los libros, quizá nunca lo fue, salvo cuando escribieron el primero. Felices tiempos de Gutenberg, ¿no? Pero ni siquiera, porque calcule que los primeros libros eran orales. De manera que ese sueño ya nació muerto. Pero era posible tener una versación universal. En este momento no lo es. Bueno, Leonardo sabía un cacho de todo. Su apellido, Dorio, el apellido de Leonardo da Vinci, proviene precisamente de la ciudad en que nació, que es muy cercana a Florencia. Da Vinci se llama la ciudad. Pero creció en Florencia. Tuvo una educación bastante pobre, pero se fue al taller de Verrocchio. Casi todos los grandes de aquella época tenían algún yerta. Ghirlandaio se llamaba, creo, el troesma de Miguel Ángel, de quien quizá no tendremos más remedio que hablar, aunque más no sea por oposición a Leonardo. Pero bueno, estaba el taller de Verrocchio y ahí aprendió el tipo a pintar, a esculpir, pero también a escuchar, porque ahí iban los macanudos, iban nobles, pero también personas ilustradas, eruditos, y el punto escuchaba y aprendía. Aprendió su arte, pero también aprendió algunas otras cosas de oreja. El caso es que por ahí se cansó, se fue a Milán a estudiar ingeniería, estableció un taller donde enseñaba y también hacía algunos laburos. Viajó por toda Italia, viajó también por Francia, laburó en proyectos de fortificación, de ingeniería y por supuesto de pintura y escultura. Rara vez los terminó, más o menos. Lo persiguió la misma fatalidad que a Miguel Ángel,
Pero yo creo que era mucho más inconstante, Leonardo, y desde luego vivió perseguido por pleitos de tipos que le encargaban ponerle un caballo de bronce, la famosa historia que alguna vez contaremos, y el tipo no lo hacía, y entonces venían los abogados del que se lo habían encargado, ¿y dónde está el caballo de bronce? ¿Qué sé yo? Mire, un lío. Según Miguel Ángel, no lo hacía porque no sabía hacer caballos de bronce. Bueno, 1507 el rey Luis XII, era el rey Valois sí, Valois. Lo convoca a la corte de Francia para hacer unos laburos, qué sé yo, pero el tipo medio se cansa. Los deberes oficiales parece que lo abrumaban. Volvió a Italia, estuvo en Roma, y llega a Roma justo en el tiempo de Julio II, aquel papa que lo tenía cortito a Miguel Ángel. Y ahí estaban laburando en San Pedro Miguel Ángel, Rafael, ¿no? El Bramante. Eran todos muchachos más jóvenes que él. Él tenía creo que 61 años y Miguel Ángel tenía 38 o algo así. Y Rafael era más chico todavía. No se quisieron nada. No se quisieron nada. Él era lindo, Leonardo. Miguel Ángel era feo. Leonardo era un hombre cuidadoso de sus obras. No digo que era un bagatelista, pero Miguel Ángel era más brutal. Miguel Ángel detestaba la obra, la terminación, sin cuidarse de las terminaciones. Las obras de Miguel Ángel dan toda la sensación de que le falta un cacho todavía, pero está bien, así. Miguel Ángel lo detestaba por blando, nunca congeniaron, no fueron amigos, y Leonardo se sintió mal allí y se rajó. Y el nuevo rey de Francia, que es nada menos que nuestro amigo Francisco I de Valois, un rey muy galante, muy mundano, que yo también le ofreció lo que quisiera para ir a la corte. Y fue, qué cosa, ¿no? Leonardo al Louvre, donde ahora está precisamente la más famosa de sus obras, pero en ese tiempo el Louvre no era un museo, y casi todas las cosas que ahora están allí ni siquiera habían nacido, algunas sí. Allí vivían los reyes de Francia. Y ahí estuvo, la iba de ingeniero real, inventaba cosas tales como un retrete, que le inventó al rey. Un retrete, quiero decir, un inodoro. No había en aquel entonces inodoro de eso que ahora tiene cualquier desgraciado, que dicen traful, si uno aprieta el botón y suceden allí unas cosas. Pues eso ni los reyes tenían. Ya hemos contado incluso cómo en algunas monarquías se tenía la costumbre de designar un funcionario que era el portador de los bacines reales, y que era el que andaba por ahí trasladando las deposiciones del monarca hasta un lugar... gente de ceño fruncido en general, sí, ¿no? Gente que muchas decisiones no tomaba, pero para eso para llevar y traer eso eran mandados a hacer. Como en general sucede con los funcionarios. Bueno. Ya estaba viejo, se le paralizó el brazo derecho, no le importó, aprendió a pintar con el izquierdo, era un sujeto impresionante, tal vez, yo creo, de los sujetos más extraordinarios que la humanidad ha producido. Debió ser esto. Respecto a estos caprichos, él había generado un sistema de escritura que para poder descifrarlo era necesario poner un espejo, de modo tal que él escribía y escribía exactamente al revés, como quien escribe frente a un espejo, cosa que cualquiera puede probar aquí en la sala y verá que es directamente imposible. Y él lo hacía con la misma fluidez, en esas claro, cosas, sí, las sí, artes, sí. habilidades Bueno, inútiles, la famosa ¿no? máquina para volar, todo eso. Creo que no volaba, ¿para qué lo vamos a ver? Bueno, un día se murió. Murió justamente en brazos de Francisco I. La charla de hoy es sobre la Mona Lisa, pero nos hemos explayado demasiado en su autor. Quiero decir esto para terminar con Leonardo. Leonardo era el protegido de Francisco I, el enemigo de Francisco I, otro gran rey, Carlos V de España. Tenía otro protegido, que era el Tiziano. No solo protegido, sino que era su amigo. Era su amigo, tenía títulos, era pintor de la corte, era conde palatino, caballero de la Espuela de Oro. Se cuentan algunas anécdotas, por ejemplo, que
que el rey Carlos le alcanzó, se agachó a juntar el pincel que se le había quedado al Tiziano, lo cual era una cosa impensable. Bueno, se murió Leonardo. Pero yo quería hablar de la más famosa de las obras de Leonardo, que es de luego la Gioconda, la Mona Lisa. Fue pintada teniendo como modelo Alicia Gerardini, ustedes saben, que bueno, finalmente acabó por convertirse en la mujer más mirada de la historia, y tal vez el cuadro es el cuadro más famoso de la historia. La Mona Lisa de carne y hueso nació en el seno de una familia venida menos en Nápoles, y en 1495 se casó con un comerciante Miché, Francesco del Giocondo se llamaba, fue la tercera esposa de este chabón, que tenía mucha guita, era viejo, y se conjeturaba que iba a crepar rápidamente, lo cual iba a ser de gran ayuda para la fortuna personal de esta muchacha. Comenzó a posar para este cuadro en 1503, y pues Leonardo tardó 4 años en concluirlo, si es que lo concluyó. Vasari, que un historiador muy útil, mentía muchísimo, pero ha resultado de gran utilidad a todos los biógrafos de los grandes artistas de aquella época. Me acuerdo ahora de un libro que les recomiendo, que es el Miguel Ángel de Giovanni Papini, que el esqueleto de ese libro está sostenido por Vasari, a quien refuta línea tras línea. Pero si no hubiera habido un Vasari a quien refutar, tal vez Papini no hubiera podido hacer el libro. Vasari dice que era muy linda esta chica, y cuenta que mientras que hacía el retrato, Leonardo le contrató unos giles, unos músicos, unos cantores, para que la mina se divirtiera. Entonces venía a posar y venían unos tipos, qué sé yo, venían, póngale, ese Rolón, Osorio, cantaban unas milongas, y la mina de acá, ¿no? La mina unos bufones, póngale, Rolón, que se cambiaba y volvía. No tenían que ser muy graciosos, porque la mina no podía cambiar el rostro. No podía reírse mucho, tenía que reírse poquito. Sí. Entonces iba a Rolón y le decían, Rolón, hacete el gracioso lo más que pueda. Eso dicen, vaya a saber. Los críticos han especulado con esta sonrisa. Estaba dedicada a Leonardo, qué sé yo. No creo que a Leonardo le importara mucho. Vamos a ser confidentes. Era de satisfacción porque iba a heredar una gran fortuna. No parece que uno vaya por la vida poniendo cara de que va a heredar una gran fortuna. Ni siquiera se sabe si es una sonrisa eso. No se sabe, y tampoco se sabe qué cara pone uno cuando está por heredar una gran fortuna. Falta de habilidad de Leonardo para pintar bocas humanas, quizá. Bueno, Francisco I de Francia lo compró el cuadro y pagó 4.000 florines, que son unos $1.500 al cuadro. Una ganga, ¿eh? Un regalo, anda a comprar un cuadro de esos que venden en las mueblerías, ¿viste? Esos que tienen luces. Sí. ¿No viste esos cuadros que hay en una escena de ciudad? Y vos prendés la luz y se prenden las luces de las casas. Eso debe valer más de $1.500. Yo me quiero comprar uno. Para eso los veladores. Fenómeno queda. Mucho mejor que la Gioconda. Lo que sucede es que los cuadros no se compran para quedar. Para eso están los veladores y esas cosas. Un día hablaremos. No de esto, de otra cosa. Hoy se calcula que vale 100 millones el cuadro. Es un poco caro. Sí, claro. Quizá por eso nadie lo compra. Una leyenda cuenta que Leonardo la pintó desnuda, o no que la pintó desnuda, que hay otro cuadro en que Leonardo la pintó desnuda a esta chica. Sí, no sé. Se la afanaron la Gioconda en 1911, un italiano nacionalista, Vincenzo Perugia, creyó que la Gioconda debía volver a Italia y se la afanó. No se afanó el cuadro, no se afanó el lienzo, pues se lo puso abajo la ropa. Imagínese ponerse el cuadro, no es muy grande todo. No. Usted lo ha visto, ¿no? Sí. Yo también. Está bien, Está bastante bien. Mucho japonés alrededor en general. Sí, mucho japonés. Pero... Mirá, digo, la del dulce de leche. Pero bueno, lo agarraron al Tano. Pero que estuvo 2 años perdido el cuadro. Pues lo encontraron, qué sé yo.
Es el único cuadro, la única obra, diría yo, de Leonardo que ha tenido suerte. Las obras de Leonardo han estado perseguidas por la mala suerte. La mayoría no existe ya. La mayoría no existe ya. La batalla de Anghiari, que era un fresco, se derritió. Se derritió. Bueno, la última cena. La última cena, aprovechen y mírenla. Sí. Ya queda poco, por cierto. Ya queda poco. Era la última cena, creo que estaba en un refectorio, en un salón que utilizaban los monjes, o que utilizaron después los monjes, para astrar. Y la pared sobre la que está pintada la última cena, cuadro impresionante, daba una cocina. Durante mucho tiempo estuvo la cocina ahí, calcule, se calentaban las paredes, se volvían a enfriar, se hacía pomada. Después lo usaron ese lugar, no sé si para guardar alfalfa, un depósito ahí, una podredumbre. En la Segunda Guerra Mundial los nazis casi se lo cargan en un Casi bombardeo. se lo carga. Pero antes lo habían utilizado como comedero de los monjes y también de los soldados, que se divertían tirándose cosas. ¿Qué van a hacer los tipos? ¿Con qué se van a divertir? Una tropa ahí que está morfando. ¿Qué quiere que juegue? Sí. Con los sifones. Así. Se tiraban cosas y se le encajaban vuelta a vuelta a la última cena. Que San Pedro estaba ahí. Todo chorreado, y para peor venía el otro y le pasaba Puloy. A Carolina, porque a venía Carolina le pasaba igual. Ahí está la última cena toda despellejada. La pared se está rajando, o ya se ha rajado. Han gastado plata. Han gastado plata en tapar la rajadura. Y yo creo que hay poca gente que ha gastado tanta plata en tapar rajadura. Pero ¿en qué otra cosa se la va a gastar uno? De Yapa, el mejungio que usó él tampoco era muy bueno que digamos. Bueno, y eso para citar esa obra que es la más famosa, se le rompieron todas las obras. Sí. Bien. ¿A quién dedicar? Pienso ahora que no está mal, que no es una desgracia total que se pierdan las obras de un artista. Virgilio Espósito decía que es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Tal vez es mejor el cuadro que se ha perdido, los fragmentos de Heráclito que no conocemos, las tragedias de Eurípides que no han sobrevivido. Nos parece que deben ser fantásticas. Y hasta es posible imaginar, he dicho yo alguna vez, un arte que ya nazca ruinoso. Una serie de obras cuyo autor directamente las conciba perdidas. Un escritor concibe un libro que ya nace perdido. Ya nace perdido. Entonces lo único que hace, nunca presenta un libro. Lo único que presenta son vestigios de ese libro. Digamos, testimonios de alguno que dice que lo ha leído y que recuerda algún pedacito, una media frase, algunos datos históricos, que fue escrito en tal año, pero el libro no. Hay una vuelta de tuerca feroz para hacerle a esto, Alejandro, y es que si ese es el corpus de la obra, y con las obras esas completas han pasado cosas a lo largo de la historia que hicieron perderse buena parte de la obra, si eso que dice usted es la obra completa, ¿qué pasa cuando la historia opera sobre esa obra y se empiezan a derrumbar esos vestigios? Bueno, ruina de ruina será. Si el libro ya es concebido ruinoso, cuando la historia y los cataclismos y los incendios de las bibliotecas de Alejandría operen sobre esa obra que ya ha nacido ruinosa, quedará la ruina de una ruina. Salvo que suceda algo peor que los incendios, que es la restauración. Cosa que le ha pasado a algunos cuadros. A Miguel Ángel. Al propio Michelangelo. Le ha pasado con la... Y el braguetón, el señor claro, pintaba cosas había un pintor que le pintó calzoncillo a la figura del... no del Juicio Universal. Del Juicio Universal. Sí, en la del Capilla Juicio Sixtina. Universal. Claro, como algunos estaban ahí medio desnudos del todo. De todo estaban, sí. Para no ofender a los espíritus pacatos, vino un pintor y le pintó arriba unos calzones. Floreadito. Y ahora hubo que despintar los calzoncillos. Sí, pero no fue lo mismo, ¿eh? Y ya, escúcheme una cosa, la obra se deteriora. Imagínese usted que le empiecen a pintar y a despintar calzoncillos. A la larga de tanta carabina, de tanto... tiene tanto solvente, al final no hay juicio universal que aguante.
Bueno, hagamos la dedicatoria. Primero al autor, desde luego a Leonardo, muchacho que merece nuestro aprecio. Quizás no es del club, pero... No es del club, pero está es ahí, lo que más está ahí. queremos. Yo creo después, Alejandro, que quizás los dedicandos mejores para esta charla que ha dado hoy sean aquellas personas que, a contrapelo de los tiempos, a despecho de esta forma de acumulación del saber, se han empeñado en, a través de una disciplina cualquiera, tratar de encontrarle ese mismo sentido a la vida y al universo que le encontraban aquellos hombres de saber universal como Leonardo. Quiero decir, aquellos que al cabo de un estudio, al cabo de muchos años de un estudio, pienso en nuestro amigo Stephen Hawking, que anda tan mal llevado por ahí por la vida, han tratado de ponerle una guinda a esa biografía y coronarla con un intento de comprensión del universo. Y ya que dice usted, digamos que el tema musical que escucharemos hoy por Irusta Fugazó de Mar, que casualmente lo ponemos cada vez que viene Javier Serra. Sí. No este tema, pero sí ese. Sí, al trío. Sí, al trío. Y se llama Guinda y habla de una boca. Quiero advertirles acerca de este tema porque tiene una letra, diría yo, menesterosa, no muy buena, pero una música extraordinaria. Y como se refiere a una boca, y como después de todo, la boca es uno de los puntos de atención del cuadro al cual hemos hecho referencia, y como bien vale la pena poner una guinda sobre cada obra, se nos ocurrió poner este curiosísimo tema, que dedicado a Leonardo y a todos los que han buscado la excelencia en el arte, cantan Irusta, Fugazot y de Mar.